Así que bueno, bienvenido Octavio a este espacio de gente que aprende. Ya. Yo lo que preparé tiene mucho que ver con los orígenes de los orígenes. Así que les quiero contar un poco, como partir un poco pensando en cuáles eran mis primeros intereses, como mis pulsiones, y voy a tomar el guante un poco de lo que estaba contando Rafa Gumucio en el sentido de esta cosa de yo por mucho tiempo fui un muy buen estudiante, incluso medio perno yo creo cuando chico. Entonces, de más grande yo diría como que en la media me di cuenta que portarse mal era mucho más entretenido. O hacer cosas que estuvieran fuera de la norma, fuera del cuadrado. Entonces me empezó a llamar mucho la atención lo que era el, las- el arte que iba más allá de la exposición en una galería o en los centros convencionales del arte. Entonces me empezó a llamar mucho la atención lo que es el performance, lo que son los stickers, lo que son los stencils. Y no sé si es que está la cosita para poder cambiar. ¿Está? ¿Así nomás? Ya. Y lo que primero empecé a hacer con un par de amigos en la universidad fue hacer stencil. El stencil es el arte de agarrar como una mica, ¿cierto? Como una radiografía y dibujar, escribir algo, ¿cierto? Palabras, imágenes que muchas veces funcionaban muy bien. Y esta fue una que estuve rayando harto por acá. Eh, y Esta es una de las cosas. Iba a buscar más imágenes, pero bueno, parte de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, cambiarle el nombre a la calle Las Tarrias. Le pusimos Palmenia Pizarro. Duró una noche, pero igual fue súper interesante porque estaba como ese vértigo de hacer algo que no se podía hacer. Y que al día siguiente alguien se iba a despertar y iba a ver, y, oye, ya no estoy en Las Tarrias, estoy en Palmenia Pizarro. Entonces, como empezar a jugar como con esos límites de lo posible, de lo permitido, y como también un poco entendiéndose qué pasa con uno cuando hace eso. ¿Ya? Cambiemos a la otra. Más allá de lo imaginado, metiéndome un poco con estos incentivos, ¿cierto? Con esta pulsión, me pasó algo muy hermoso, que es la imagen que viene ahora. Este texto, no sé si lo conocen, se llama Ni pena ni miedo. Me pasó algo muy hermoso que fue alrededor de los 22, 21 años. Me tocó viajar a Antofagasta, vacaciones, iba a ver a mi polola que me estaba como invitando con sus papás a pasar, a ir a San Pedro de Atacama. Y no sé si viajé muy temprano en la madrugada, pero más o menos casi llegando a Antofagasta, yo me fui durmiendo, me abro los ojos, me despierto, abro la ventana, miro hacia abajo y estaba este texto gigante que escribió Raúl Zurita. Y ahí fue como, no puede ser así, esto está, pero como que me chifló así, pero mal. Estuve toda la semana hablando de esto y ¿qué fue lo que pasó? Como que me di cuenta que si bien había escuchado hablar de Nicanor, pero nunca había visto esto, no podía entender cómo en los aviones no se avisa que estamos pasando por el poema más grande en la Tierra, ¿cachai? Como cosas de ese tipo. Porque creo que ayudaría muchísimo para expandir los imaginarios y darnos cuenta que estamos frente a algo que no existe en ninguna otra parte, y que es muy de acá y de un poeta que está vivo todavía y que es impresionante verlo. Entonces, bueno, esto fue detonando en mí un poco una cosa como de que los límites, tanto de lo que uno hace o de lo que uno puede hacer, se pueden entremezclar y pueden ir abarcando mucho más. Entonces, como que fue como una explosión a nivel de imaginación, de poder pensar proyectos mucho más ambiciosos y no sé si proyectos más ambiciosos, suena como muy así como, ya, en ese momento no lo sabía, pero por lo menos entender un poco más para dónde iban mis inquietudes, que yo creo que eso era. Al principio yo tenía ganas de estudiar cine, por eso me metí a estudiar diseño en la Universidad de Chile, y ahí fue como ya, y después estudiaré un posgrado o algo para seguir haciendo cine, pero después me empecé a encontrar con estas cosas y me di cuenta que me gustaba algo que fuera mucho más allá de una pantalla rectangular. Me gustaba mucho más como el tiempo real y el espacio público. Yo creo que ahí es donde más empezamos a vibrar nosotros. Sentir que el espacio público es donde está todo el mundo, es el espacio más democrático que existe y ahí es donde
donde finalmente pasan las cosas cuando cambian las sociedades. Cambiemos a la próxima. Otra cosa bien importante, yo estudié en la FAU, que es la escuela que está un poquito más atrás, acá a la vuelta, y me tocó ser ayudante de una persona muy querida, que es este personaje, no sé si alguien lo conoce, pero es Fernán Mesa. Fernán Mesa me enseñó mucho de lo que son las vanguardias artísticas, me enseñó constructivismo ruso, pero más allá de eso, lo más importante, y siendo ayudante de él, era el profesor loco de la universidad. Entonces, el tipo te enseñaba a que todo lo que tú haces lo deberías de estar haciendo feliz. Que si es que tú no estás feliz, no lo hagas simplemente, ándate, hace otra cosa, busca qué es lo que te hace feliz y hazlo. Entonces eran como más lecciones de vida lo que nos enseñaba Fernán. Y yo como ayudante el primer año no entendí nada. Estaba colgadísimo, llegaban los estudiantes y me decían, oye, pero ¿qué es Fernán? Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé, ahí vamos a preguntarle, porque yo estoy súper colgado también. Y de a poco fuimos haciéndonos amigos con el Fernán y terminamos súper hablando de todo, hablando de todo, de todo. Fernán vivía en una de estas torres. Nos dejó hace algunos años, pero sigue en cada una de las acciones que yo hago. Pero creo que eso fue lo más importante del Fernán, era como dale con todo. Y nunca le gustaba mucho las cosas que yo hacía en la universidad. Yo hacía fanzines, también mismo sticker. Yo me encontraba todo feo, pero me decía, me encanta tu espíritu de que sigas haciendo cosas. Como que me decía, tú dale nomás, pero de repente te va a salir algo bonito, porque no encontraba que era todo muy feo. Ya. Entonces, paralelamente, mi hermana estaba estudiando arte. Y mi hermana, si bien saben, es el 50% de Delay Lab, así que es súper pertinente que la meta en esta exposición. En esta imagen, que se ve un poco oscura ahora, la Andrea hace el primer experimento lumínico que nos dimos cuenta que pasaban cosas alucinantes. Esto está en el campus oriente de la Universidad Católica, y lo que ella hizo fue grabar un carrusel. Lo grabó, no sé si en el Mampato, una de esas cuestiones. Y lo que hizo, se dio cuenta que la forma detrás de la capilla de la universidad tenía también una forma redonda, con unas cositas. Entonces, para un ejercicio de escultura, porque en las universidades son como muy categóricas en relación a eso, proyecta esto y toma la forma circular como un carrusel. ¿Y qué pasó? Me dijo, Octavio, me gustaría que fuera mi entrega. Yo iba, ella también iba a las mías, teníamos una relación muy buena de siempre. Y fuimos, y justo abajo habían un montón de estudiantes de teatro. Y cuando ven esto, los tipos empiezan a saltar, a gritar, se generó como una gran exaltación, porque fue muy alucinante ver una cosa, el primer videomapping que nosotros mismos estábamos viendo, como una proyección que tenía que ver con la superficie, con la forma, y que estaba vivo. Y ahí fue como que se empezaron a alinear los planetas, las estrellas, para darnos cuenta junto con la Andrea que para allá iba el camino un poco de lo que teníamos ganas de hacer, que era trabajar con luz y trabajar con videoproyecciones, pero de manera no convencional. Para la gente que no sabe lo que es el videomapping, es cuando trabajas con videoproyectores, con data show, y en vez de proyectar el rectángulo tradicional, lo haces con una intención de pintar superficies, ya sean arquitectónicas, volumétricas generalmente. Entonces, la imagen que tú estás proyectando calza con esa figura o con esa superficie. Por eso se hace mucho en fachada y así. Entonces, esto para nosotros fue como un antes y un después. Y después de eso, todo eso desencadenó que hiciéramos muchos ejercicios en distintas maquetitas. En esa época no existían software de videomapping. Entonces, el aprendizaje consistió en ir combinando distintos software para poder llegar a que la cuestión calzara, que ya era un desafío impresionante. Y nos hicimos un piscinazo, que fue, ¿sabéis qué? El proyecto de título que vamos a hacer, porque lo hicimos al mismo tiempo en dos universidades distintas, que tampoco se hace mucho, casi yo creo que nunca, fue hacer un videomapping en la fachada del MAC. Y nada, pues imagínate, dos estudiantes que no éramos nadie, fuimos a tocarle la puerta a Francisco Bruñoli y como que nos compró. Y nos dijo, pucha ya, sí, pero necesitamos el permiso de las juntas de vecinos. Fuimos a la junta de vecinos y nos dicen, necesitamos el permiso de Francisco Bruñoli. Y fue como, ya. Ya, entonces llegamos y le dijimos a Bruñoli que teníamos el permiso y le dijimos al otro que teníamos el permiso y ahí fue como que ya, todos dijeron sí. Y finalmente hicimos un videomapping
que fue el que está acá, o sea, este es un cuadro, y resultó que todos los ejercicios previos que habíamos hecho con maquetas chicas, le achuntamos uno en uno, porque agarramos el proyector, se los digo porque no hay software, o sea, tenía que calzar la proyección en el lugar donde poníamos el proyector, o calzar, y calzó. Entonces eso también para nosotros fue como, de un momento a otro también fue como un espaldarazo, como chiquillos, estamos haciendo bien las cosas, sigamos por acá. Y este fue el primer videomapping que se hizo en Chile de historia, en el sentido de que todo, por eso les insisto un poco, se han hecho muchas proyecciones a nivel artístico en Chile, pero que calcen las cosas donde tienen que calzar es otro tema, ¿cachai? Y de ahí para adelante, bueno, la historia ya más o menos la conocen. Esto fue el año enero del 2009. Ahí empezó el proyecto Delay Lab, todavía no se llamaba, sino que eran dos hermanos que se estaban titulando, pero de ahí para adelante empezamos a darle un poco esta cuerda de trabajar para esto, de que fuera como nuestro oficio. Y también estaba esta idea también de poder ser un estudio de diseño y de arte, o sea que agarrábamos encargos, pero que también teníamos la pulsión de poder hacer nuestros proyectos propios. Cuando se tornó más político el asunto y nos empezamos a comprometer con causas más delicadas, si se puede decir, se separaron las aguas y hay dos. Y Delay Lab solamente hace arte y hay otra figura que se dedica más como a hacer encargos que a veces no tienen mucho que ver con nuestra línea artística, ¿cierto? Veamos la próxima imagen. No creo que esté de más decir que parte de nuestro aprendizaje, como nosotros teníamos muchas ganas de ver un videomapping y tuvimos que hacer el primero y después seguir haciendo, nosotros en esa época no teníamos proyectores. Ese proyecto que vieron que ocupamos en el MAC fue un arriendo que me conseguí muy barato. Yo justo estaba haciendo la práctica, estaba empezando a trabajar en un lugar y hablé con un técnico y me lo arrendó, no sé, en 100 lucas, que en ese momento se podía pagar, así fue, ahí está. Entonces la pega que vino después fue como ver lo más posible de trabajos de videomapping, ojalá afuera o acá. El primer gran proyecto de videomapping que se hizo acá en Chile, no sé si se acuerdan, que fue un año después del mapping que les mostré del MAC, fue la imagen siguiente, fue el videomapping del Bicentenario en La Moneda. Nosotros nos conseguimos ir a los ensayos, a ver cómo trabajaban, y fue un estudio francés que se llama Le Petit Français, una cosa así. Y fue increíble también, como ver cómo funcionan, cómo ponen los proyectores, qué tipo de software trabajan, unos software carísimos que estaban muy lejos de lo de nosotros, pero más o menos entender para dónde va la onda, ¿cachai? Saber de que no sea el proyector, si no queréis que se vea algo, igual le ponen un cartoncito, ¿cachai? Entonces fue como ir así a anotar calladito, y eso después significó intentar ir a festivales afuera y ver muy como en la onda de aprendo, qué me gusta. Al principio es mucho más como absorber y después uno se va poniendo un poco más crítico y decir, ¿sabéis que este en verdad no está tan bueno o cuál va a funcionar mejor? Y cosas así. Eso creo que es súper importante. Y pasando a la otra, ya, les quise armar, hice un trabajo como bien interesante en el sentido de que este ejercicio que les voy a mostrar ahora, yo lo hice como el 2018. Lo hice en una época que ya llevábamos un rato con Delay Lab como un estudio, pero no estábamos haciendo tantas cosas artísticas, ya habíamos hecho todo, ya habíamos mapeado aviones, autos, un montón de edificios, mucho encargo. Igual estaba súper bien todo, pero yo me sentía como medio aburrido en el tema como más artístico. Fue como, sabéis que estamos medio quietos. Y ahí lo que hicimos fue, o sea, lo que yo hice en ese momento fue armar una constelación de referentes, de gente que me gusta mucho, gente de Chile, gente que no era tan lejana a uno, ¿cierto? Porque ya, principalmente porque estábamos acá. Y más o menos pensar esto como una constelación, aquí se supone que son estrellas, ¿ya? Entonces ver cómo, a dónde me gustaría estar cerca, cuál es la constelación que estoy mirando para poder sentir de que para allá un poco va la energía, para allá va un poco el imaginario, las ambiciones, los proyectos. Entonces cada uno de estas personas es un pedazo súper importante de nuestro aprendizaje, del estudio, de los libros que veamos, de los proyectos que ellos hicieron o que no hicieron, o más o menos cuáles fueron los pasos.
si bien ninguno tiene la receta perfecta, porque finalmente la receta de uno es la vida misma, pero creo que para mí era súper importante pensar, no sé, pues las performances que hacía Vicente Huidobro cuando se iban en barco, los proyectos no rechazados de Cecilia Vicuña. Tiene un libro que son todos los proyectos que no lo logró hacer porque simplemente no la dejaban. Y son unos proyectos así, pero increíbles. Y así un montón. La trilogía Raúl Zurita, la Loti con cada, bueno, referente importantísimo porque tienen el tema también político y también como medio de desobediencia, de poder hacer cosas. El bombardeo de los aviones, ¿cierto? Con los panfletos. Y así. Bueno, Alfredo Yar también como más consolidado quizás en el arte, en los círculos del arte, pero también era un referente media chileno, estudió acá también en la FAU, arquitectura. ¿Qué hizo? Entonces vamos revisando los proyectos. Insisto, Alfredo quizás está mucho más ligado al mundo del mercado del arte, que a nosotros nos conflictó un poco, pero esta era un poco la idea de más o menos cómo vamos siguiendo como la ruta, ¿cierto? Eso. No sé si que conversemos ahora, me interesa. Oye, gracias Octavio en este proceso de aprendizaje porque vamos desde la U, ¿no? Desde los primeros ejercicios de sintetizar palabras, de conceptos pensando en el diseño y en la palabra. Yo creo que Delay Lab lo que tiene es el recuperar la palabra. Entonces tiene una mezcla entre esta poética y esta visualidad política también como discurso. Está fuerte el sol, así que nos estábamos medio derritiendo. Yo me quedé muy metida en lo que te dijo Fernán, porque creo que es bien revelador que un profesor te establezca que lo importante es seguir adelante. Dale, no me gusta todavía, pero algún día me va a gustar. ¿Ya? Y ese intento como el ensayo y error de los profes y del concepto del éxito dentro de la formación académica y de esta experimentación, es súper relevante tener un buen maestro. Es súper importante para aprender a equivocarte y atreverte a tener tu propia identidad dentro de un proyecto, un buen maestro. Yo no sé si podríamos como detenernos en eso, porque tú también lo pusiste, es muy significativo para ti. Sí, total, no. Con Fernán tuvimos un curso que se llama Constructivismo Ruso. Y finalmente se trataba un poco de, te voy a mostrar una paleta de todos los artistas, arquitectos, diseñadores de constructivismo ruso y tú toma el que más te llame la atención e investígalo a fondo. Y al final del curso me entregáis una carpeta y hacía una exposición de él. Entonces también estaba como esta cosa de que uno mismo, si te interesaba, buscarlo y tratar de investigar lo más posible. Yo ni siquiera me metí con artistas, yo me metí como con la poesía de los constructivistas rusos, con el Saum, que era como una poesía media sonora, media como, no sé, también súper rara, ¿cachai? Pero el Fernán, lo más lindo. O sea, parte de las entregas, por ejemplo, que hacíamos con los chicos, era hacer performance en el metro. Entonces Fernán también estaba como siempre moviendo el límite de lo formal, ¿cierto? De lo permitido. Entonces eso también, después si ustedes dicen, ay, pero estos cabros que están proyectando en una torre y no piden permiso, Fernán tiene la culpa. Es que yo lo pongo súper en valor por las conversaciones que hemos tenido el día de hoy de la importancia de las ovejas negras. Así como dijo Rafael hace un ratito, las ovejas negras son las únicas que se ven en el fondo, por eso se les apunta tanto. Pero también hablábamos de esta oveja negra que hace que tú tengas algo adentro que te permita hacerlo distinto, resistirte a espacios que son adversos, a espacios que son que tienes que reconstruirte y repensarte. Ustedes también han sido medio ovejas negras, ovejas negras. Sí, sí. Sé que tenemos mal retorno, sé que no nos escuchan. Sí. Sí, han sido medio ovejas negras. O sea, tú eres estudiante de diseño, que te juntáis con tu hermana que es artista, hacen algo distinto, después empiezan a provocar situaciones a través del texto. ¿Qué crees tú que es el recorrido que te hace como hacerte cargo de la oveja, en el fondo? Sí, yo también creo, quizás yo soy un poco más oveja negra que la Andrea, pero la Andrea es como más piola, pero no, en ese sentido nos equilibramos bien. Yo creo que, pero yo creo que es con lo que yo te partí un poco, yo creo que yo me portaba muy bien antes y me di cuenta que era más entretenido ser un poquito más bandido, un poquito más pillo, quizás buscar la otra forma, no sé qué, era mucho más gracioso, me reía mucho más cuando pasaban esas cosas. Yo era muy tranquilo también. Entonces fue como ya, ¿cómo me entretengo para que la experiencia de vida
sea, que no me esté aburrido, ¿cachai? Entonces yo creo que también tiene que ver como con una cosa de buscar estímulo, de buscar estar activo, de no ser un espectador, no ser como un zombie, ¿cachai? Entonces es como, bueno, ¿cómo me voy estimulando a mí mismo para seguir haciendo una experiencia de vida que realmente me den ganas? ¿Cachai? Igual es como más profundo lo que te estoy diciendo. No, me parece que por ahí va, Sí, que tiene que ver con el atreverse, sí, con el buscar, como te decía tu maestro en el fondo, tu profe, que te guste lo que haces, que total. te guste lo que haces, que fundamental es poder tener el privilegio que te guste lo que haces. ¿Cuántos de Sí, nosotros tenemos ese privilegio y otros no? De poder decidir y que te guste lo que estás haciendo. total. Y es una decisión también, poder hacerlo, ¿no? Sí, pero también yo creo que en todo orden de cosas. Por ejemplo, a mí, como a muchas, como el 90% de los chilenos, en algún momento nos tocó garzonear. Pero entonces como, bueno, si ahora soy garzón, me pongo el mandil, ¿cierto? Me pongo esta cuestión, lo voy a pasar bien. Como que quiero ser un buen garzón para tener una buena experiencia y ojalá sacarle una sonrisa a la persona que está viendo, sería bacán. Entonces como que igual uno se mete en esa. Obviamente que me fui para otro lado, pero creo que es súper No, pero interesante. está súper interesante, sí. Sí, como decir, bueno, ya después que uno se dedica a esto, hay veces que uno también se aburre cuando te llegan encargos que son una lata y es como que ya, o me meto en la lata o me vuelvo a engrupir a mí mismo para decir, ya, sabéis que en verdad estoy en un lugar súper privilegiado de poder trabajar con estas personas y quiero que ellos también estén bien conmigo. Y ahí como que uno vuelve a meterle como una monedita al motor para que... Y de repente ya lo estáis pasando bien de nuevo. Entonces también tiene que ver un poco con cómo uno va tomando las cosas. ¿Cachai? Con la disposición finalmente con que asumes cada una de las etapas que te toca Sí. vivir. Esto que yo les mostré como lo de los referentes, de la constelación, es más profundo, es más personal. Por eso que es como muy de decir, ya, finalmente, son como unos, es como el sueño, ¿cachai? Cuando uno ve como a estas personas que son casi como inalcanzables, Raúl Zurita. Y justo, no sé, no sé si se acuerdan cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, nosotros proyectamos acá en la plaza que su rostro cubra el horizonte con Raúl Zurita. Y yo tenía un amigo en común con Raúl, yo lo había saludado una vez en la calle, en un lanzamiento de un libro, y le digo, queremos proyectar esto. Raúl justo había publicado esa frase ese mismo día en Facebook. Y Raúl dice, por supuesto, como esa frase ya está. Entonces lo hacemos, hubo mucho revuelo, fue muy polémico, y Raúl nos invita a almorzar a la semana siguiente a su casa, y ahí empezamos a conversar. Y Raúl nos empieza a hablar de un proyecto que él quería hacer, que es su última gran obra, que es la de los acantilados, que es poder proyectar unos versos gigantes con luz en los acantilados del norte. Y ese proyecto se concretó hace 2 años atrás, ¿te fijas? Ahora se está exhibiendo en México. Viajamos la próxima semana con Raúl para cerrar un poco esa exposición. Entonces, por eso como que creo que es muy importante más o menos saber, tener una brújula cerca para pensar, mira, más o menos, para dónde va, para dónde quiero ir, cuáles son las estrellas que a mí más me gustan, como referentes, digo, ¿cierto? Y tratar de empezar a irse como para allá cerca, ¿cachai? Que no puede salir mal, no puede salir mal. Eso es un poco, eso es lo que también tenía ganas de entregar. Súper. Y así una frase muy... Le damos un aplauso a Octavio. ¿Y quién se iba a imaginar que estas constelaciones las iba a tocar de cerquita al final? Porque Claro. eso es como Sí, el desafío, ¿no? Está ahí. sí, Hay que atreverse a hacerlo y en algún minuto todo calza en este sí, disfrute. sí, un poco eso también, Sí. sí. No, bueno, ahí podemos conversar otro rato, Claro, pero, pues va un rato, pero, pero pero sí, pero ahí con la Loti también alcanzamos a hacer una colaboración. Y con la Cecilia una vez tomamos 11. ha ido No, alcanzando, voy a poner esta frase, ha ido alcanzando todas tus estrellas. es Toda tu que, ¿sabéis qué pasa? Que constelación. el formato de Delay Lab, de estar proyectando, también es como un formato que el fin es colaborativo. Da mucho para que Delay Lab haga colaboraciones con gente que tiene ganas. Y si existe admiración mutua, ¿por qué no? Entonces ha pasado eso y Delay Lab es muy de colaboraciones. Tenemos una lista gigante de cosas que hemos hecho con las tesis, con Kayosama, con Raúl, con la Cecilia también hicimos una proyección una vez. Entonces como que sí, pero es porque es un proyecto artístico bastante abierto. Y porque es un instrumento. Yo creo que también es un También, instrumento ¿no? sí. Se transforma en eso. Una vez hablé con un amigo cercano, con el hijo de Alfredo Yar, que me Ujú. decía, a mí lo que más me gusta de Delay Lab es que no parece arte, porque no es transable en el mercado del arte, es una expresión más social. Y yo todo el rato me cuestionaba cómo hacer que parezca arte, pero no es. Entonces llega este tipo que viene de la cuna del arte, que siempre vio a su papá que estaba muy metido, y me dice, lo que más me gusta de ustedes es que no parecen arte.
Entonces, es un híbrido bien interesante que quizás la gracia es no clasificarlo tanto también, sino que siga funcionando así. ¿Cachai? Como un medio. Sí, como una expresión en la calle también, como retomarnos los espacios públicos. Es como que no sé, ¿han visto esas gorras que dicen, no sé, Make America Great Again? O la otra que dice, Make Palestina, Make Israel Palestina Again. Bueno, yo ayer estaba pensando en esta, como hagamos del espacio privado un espacio público de nuevo. ¿Cachai? Como obvio, ¿cachai? Sí. Todo se está privatizando tanto que de repente estamos caminando por un mall en vez de por una plaza, donde antes se conversaba de política, se veían expresiones artísticas eh, como reales, ¿cachai? No pagás por marca o no cosas así, ¿cachai? Entonces como que volver a pensar el espacio público como un espacio de todos que es activable, como que eso es lo que a nosotros nos interesa y desde ahí nosotros trabajamos. Oye, me voy a quedar con esa frase entonces, como de recuperar nuestros espacios públicos en el fondo. Y le doy un aplauso, antes que se me derrita todo este público que está así. Muchas gracias. Muchas gracias.